Un saludo cordial, arquitecta Natalia Mejía. Nosotros conformamos el grupo 4 de la carrera de arquitectura del paralelo 1, en el cual vamos a explicar sobre el tema de... La obra de la cual nos tocó a nosotros es el trazo continuo de 1923 por Wassily Kandinsky. En la cual en esta obra de arte analizaremos y pondremos nuestros conocimientos sobre lo que es geometría plana y la trigonometría. Este grupo está conformado por 4 amigos que somos yo, Carlos Roblejo, Richard Plasencia, Dani Yubi y Adriano Román. Buenos días, yo ya voy a explicar un poco de las propiedades de cálculos de triángulos escalenos y isósceles que saqué de la pintura del trazo de continuo de 1993 de Wassily Kandinsky, en el cual tuve que crear una cuadrícula en toda la pintura, después hacer una escala a la medida real para después poder sacar las medidas reales. Como primer ejercicio tenemos que demostrar que son iguales las dos figuras que vemos a continuación, sabiendo que AB es igual a XZ y AC es igual a XY, y que los dos triángulos son rectángulos. Teniendo en cuenta que tienen dos lados iguales y el ángulo recto comprendido, según la proposición 2, si los dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido son respectivamente iguales, a los dos lados y al ángulo comprendido del otro, los dos triángulos son iguales. Entonces, por lo tanto, el triángulo ABC es igual al triángulo XYZ. ¿Por qué? Porque AB es igual a XZ, AC es igual a XY y BC es igual a YZ. Segundo ejercicio tenemos esta figura en la cual es como una X en la que vamos a encontrar los ángulos, sabiendo que los ángulos son opuestos al vértice. Esta figura está ubicada en los cuadrantes 1D y 1E. Sabiendo que X vale 105 grados, hay que encontrar W, Y y Z. Como dice la proposición 1 que ya habíamos visto, dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, sabiendo que X vale 105 grados y sabiendo que Z es el opuesto al vértice de X, entonces Z es igual a X, entonces los dos equivalen a 105 grados. X más Y, que sería la unión de esos dos, daría 180. Con eso encontramos Y. Entonces X vale 105 grados más Y es igual a 180. Despejamos Y, que sería 180 menos 105 grados de X. Y daría igual a 75 grados. Entonces, como Y y W son opuestos al vértice, esos dos son iguales. Entonces, Y siendo 75 grados, W también es 75 grados. Entonces quedaría que X es igual a 105 grados, Y a 75, Z a 105 grados igual que y W igual a 75 grados. En este ejercicio tenemos que este triángulo tenemos que encontrar con trigonometría los ángulos y cuánto mide cada lado. Entonces, para sacar el lado A, utilizamos el seno del ángulo, que es de 68.97 grados, que es A sobre C, o sea, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, sacando eso, tenemos que el seno de 68.97 es igual a sobre 50. Despejamos A, que sería seno de 68.97 por 50, entonces el lado A es igual a 46.67. Después, para sacar el ángulo B, utilizamos el coseno, que sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que este grado es C. Entonces tenemos coseno de 68.97 es igual a B sobre C. El coseno de 68.97 es igual a B sobre 50, despejamos B y queda B es igual a coseno de 68.97 por 50, que nos da 17.91. Y para sacar el ángulo A, que es el único que nos falta, tenemos tangente de A, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso sería B sobre A, que nos queda reemplazando los valores que sacamos anteriormente. Tangente de A es igual a 17.91 sobre 46.67. Despejando el ángulo A quedaría
A es igual a tangente sobre 1, recordando que cuando pasamos del otro lado el tangente se pone arco, sobre la división entre 17.91 y 46.67, que sería 0.39, nos da que el ángulo A es igual a 21.30 grados. A continuación, realizaremos el siguiente ejercicio en que nos pide resolver un triángulo rectángulo. Como vemos ya nos da aquí los valores, solo nos tocaría reemplazar, colocar los valores en sus respectivos sitios. Como A nos dice que mide 3.50, sería aquí 0.50 centímetros. Y como B tiene 6.14, ponemos 6.14 centímetros. Como en el triángulo rectángulo nos pide que calculemos, siempre vamos a calcular con las razones trigonométricas. En esta ocasión utilizaremos la que es la tangente, que sería tangente de A que sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Una vez de esto vamos a reemplazarle ya con valores numéricos, que sería tangente de A que es igual el cateto opuesto, que sería los 3.50 sobre el cateto adyacente, que sería los 6.14. Y vamos a sacar esta para esto que entra acá adentro, que sería tangente de A es igual, vamos a resolver esto que sería a 0.57 que paréntesis. Y para sacar el ángulo A pasaría a ser esto para acá. Tangente de menos 1, 0.57, que sería el ángulo A es igual a 29.68 grados. Que este sería el valor de A. Sería para calcular el ángulo B, usaremos la siguiente fórmula, que sería 180, que es igual al ángulo A, que es la suma de los tres ángulos, que sería 180. Como sería, entonces, sería ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. Y ahora esto también le daremos en valores numéricos, que nos quedaría 180 grados. Como ya tenemos el valor de A, que es 29, ya no le colocaríamos esto, que sería igual a los 29.68 más, como vamos a calcular el ángulo B, bajaría normalmente, y como no tenemos valor, más, como el ángulo C es los 90 grados, pasaría a ser los 90. Como vamos a calcular lo que es el ángulo B, el ángulo B pasaría a ser acá. Ángulo B sería igual, como 29.68. 29.68 bajaría a ser normal. 0.68. 90 grados también bajaría a ser normal. Como este está aquí positivo, pasarían restando 180. En total, entre la suma de esto y la resta de esto, nos da el valor de 60.32 grados. Entonces, que el valor del ángulo B nos da esto. El ángulo sería 60.32 grados. Sería
la respuesta del ángulo B. Y esta sería la respuesta del ángulo A. Con el siguiente ejercicio nos dice que, dado el valor del ángulo X, que es 50 grados, nos pide que hallemos los ángulos W, Y y Z. Para no confundirnos, vamos a escribir una tablita de valores al lado en las cuales iremos aplicando los valores numéricos. Como X nos da que un valor que es 50 grados, pondremos acá y en la parte de acá. Bueno, continuando con la proposición 1, teorema nos dice que dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces nos quiere decir que este ángulo con este ángulo opuesto nos dice que son iguales. Que eso también tendría el valor de 50 grados. Y lo colocamos acá en la tablita de valores para no equivocarnos. Bueno, continuando, para sacar el ángulo Y, que también nos piden, utilizaríamos lo haríamos de la siguiente forma. 180 grados es igual al ángulo Y más el ángulo X. Ahora, en esa parte le daríamos valores numéricos. 180 es igual al ángulo Y. Como el ángulo X ya tenemos que sería el valor de 50 grados, le colocaríamos aquí. Como este ángulo está en la derecha, como vamos a calcular el ángulo Y, como este está a la derecha, pasaría a la izquierda. Ángulo Y es igual. Este ángulo bajaría a ser normalmente ángulo 50 grados más. Como este está a la izquierda, pasaría a la derecha con el signo negativo, que sería 180 grados. Que entre la resta de estos dos valores nos daría el ángulo Y, que es igual al valor de 130 grados. Como ya conseguimos el valor de ángulo Y, nos dice que es 130 grados. Bueno, aquí aplicando otra vez la proposición 1, teorema nos dice que los dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces nos quiere decir que el ángulo Y, el ángulo opuesto es el ángulo Z, pasaría a ser el mismo valor. Grados, y ya encontramos los valores que nos pedían de W, Y y Z. Siguiendo con el tema, en el ejercicio 3 nos pide demostrar que el triángulo ABC es equilátero. Para saber que un triángulo ABC, la clasificación de los triángulos por sus lados nos dice que un triángulo equilátero, cuando sus tres lados y sus tres ángulos son iguales, pues entonces el lado AB es igual al lado BC y este también sería igual al ángulo CA, al lado CA. Y como dice que también sus ángulos son iguales, sería que el ángulo A es igual al ángulo B y que también sería igual al ángulo C. Y también según el corolario 3, cada triángulo equilátero es equiángulo
y que el corolario 4 también nos dice que cada triángulo equiángulo es equilátero. Continuando con el ejercicio 4, nos pide que calcular el ángulo cuando es el tercio de su suplemento. Cuando, como no nos da ángulo, pasaría a ser x más, como dice que es un tercio, sería sobre un tercio, igual al 180 grados. Aquí se aplicaría lo que es la suma de fracciones, que 4x sobre 3 sería igual a 180. Ahora, como queremos despejar x, pasaría a ser 4x igual a 180 grados. Esto pasaría a multiplicar por 3, que nos daría un valor de 540 grados. Ahora, como queremos seguir despejando x, pasaría a ser x es igual a 540. Como x está multiplicando, pasaría dividiendo. Que x tendría el valor de 135 grados. La cantidad de aquí, para sacar la otra parte del ángulo suplementario, sería dividir el 135. Serviría para el 3. Que nos daría un valor igual de 45 grados. Graficando los ángulos nos quedaría un valor de así, que eso quedaría de 45 grados y 135 grados. Para demostrar que el ángulo es suplementario, según dice que cuando un ángulo suplementario es cuando dos ángulos suplementarios, nos dice que cada uno es suplementario del otro. Es decir, cuando la suma de dos ángulos nos da la suma de dos ángulos rectos, que sería y o un llano. Para comprobar eso quiere decir que entre la suma de estos dos ángulos nos tiene que dar 180. Entonces sería de ser 135 más 45 grados, que entre la suma de estos dos nos daría un valor de 180. Y queda demostrado que es un ángulo suplementario. Lo que vamos a hacer aquí es resolver el primer ejercicio de 4 que yo hice. El primer ejercicio lo que vamos a hacer es calcular lo que es el radio. ¿Qué es el radio primeramente? El radio de una circunferencia es la distancia desde el centro a cualquiera de uno de sus bordes. Puede ser desde el centro hasta el borde de acá, como es en este caso, o desde el centro hasta el borde de acá arriba o de acá abajo, cualquiera vale, con tal de que salga desde el centro y toque cualquiera uno de sus bordes. Bueno, el radio de esta circunferencia consta de 20 centímetros, que es la medida real de lo que sale en la obra. Lo primero que vamos a hacer a partir del radio que ya tenemos es sacar el área de una circunferencia. Bien, para calcular el área de esta circunferencia lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, que sería la siguiente, que es área, que es igual a pi por radio elevado al cuadrado. Reemplazamos todo esto y quedaría de la siguiente forma: pi queda igual y el radio sería 20 centímetros entre paréntesis elevado al cuadrado.
Resolviendo esta multiplicación quedaría el siguiente resultado, que sería 1256,63 centímetros al cuadrado, que sería el área total de la circunferencia. Como ya sacamos el área de la circunferencia, lo que vamos a sacar ahora es el perímetro de ella misma. Perímetro. O lo que vendría a ser también la circunferencia. Es lo mismo. Lo primero que vamos a hacer es que la circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico de los dos puntos de un plano que se encuentran a la misma distancia r del centro O. La longitud constante es r, que se llama radio. Ya. Para sacar el perímetro de esto tenemos que aplicar la siguiente fórmula. La fórmula es perímetro, que es igual a pi por radio. Esta vez ya no se eleva al cuadrado, se quedaría así mismo. Reemplazamos y quedaría de la siguiente forma. P es igual a pi baja igual y el radio, que es 20 centímetros. El resultado sería el siguiente, quedaría un perímetro total de 62,83 centímetros y ese sería el perímetro total de la circunferencia. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es sacar lo que es el diámetro. Ya tenemos la área y el perímetro. Lo que falta es el diámetro. El diámetro básicamente es el doble de la medida de radio, porque se trazaría otra línea que tocara el otro lado opuesto de la circunferencia, y todo esto sería el diámetro, que el diámetro vendría a ser el doble del radio, que sería, entonces, como el radio es 20 centímetros, tendríamos un diámetro que sería el doble, que sería de 4 centímetros, y este sería el diámetro. Segundo ejercicio tenemos que vamos a sacar el área y el perímetro de este rectángulo. Tenemos ya las medidas originales de la obra, que serían 20 centímetros de alto por 26 centímetros de ancho. Para sacar el área tenemos que aplicar la siguiente fórmula, que sería, la fórmula del área sería área, que es igual a la base por la altura. Reemplazando esto quedaría de la siguiente manera, que sería, la base sería 26 centímetros por la altura, que es 20. Y como resultado daría 520 centímetros. Y este sería el área total de este rectángulo. En el último paso tenemos cómo sabemos que esta figura es un rectángulo. Pues sería muy fácil. Tenemos que el lado opuesto es congruente a este lado y este lado es congruente a este lado, por lo que ¿cómo podemos saber que esta figura es un rectángulo? Pues sería muy fácil. En la obra vimos que cada lado tiene las mismas medidas, entonces sería que este lado, que mide 20 centímetros, es igual a su lado opuesto, que igual debe medir 20 centímetros, y este lado que mide 26 centímetros, el lado opuesto también mediría lo mismo, por lo tanto sus lados son congruentes al opuesto. Ahora, como segundo paso, vamos a calcular lo que es el perímetro de este rectángulo. ¿Qué es el perímetro? El perímetro primeramente mide la distancia alrededor del rectángulo y sirve como, por ejemplo, para calcular el material que necesitamos para rodear algo. Ya. Para calcular el perímetro aplicamos la siguiente fórmula, que sería perímetro es igual a la base más la base más la altura más la altura. Reemplazando quedaría de la siguiente manera: base, que es 26 más 26 más la altura, que es 20 más 20. Sumando todo esto quedaría un perímetro total de 92 centímetros. Pero aparte hay otra forma de sacar el perímetro, que es mediante la multiplicación, que sería de la siguiente manera. Mediante la multiplicación sería multiplicar 2 por la base más 2 por la altura. Quedaría de la siguiente manera: 2 por la base, que es 26, más 2 por la altura, que es 20, y daría el mismo resultado que mediante la suma, que sería de 92 centímetros el perímetro del rectángulo.
Como tercer ejercicio vamos a calcular lo mismo que el primer ejercicio, el radio. Ya tenemos el radio que es de 7.67 centímetros. Como vimos en el primer ejercicio, vamos a calcular primero el área. La fórmula sería área, que es igual a pi por radio al cuadrado. Quedaría de la siguiente manera: pi baja igual, y radio sería 7.67 centímetros, y radio sería 7.67 centímetros. Todo eso quedaría un área total de 184,81 centímetros al cuadrado. Ahora lo que debemos es calcular el diámetro. Como hicimos en el primer ejercicio, sabemos que el diámetro es el doble del radio, por lo que sería un radio aproximado de 14. En este tercer ejercicio sacaremos lo que nos sacamos en el primero, es el volumen. Pero el volumen no se puede sacar de una circunferencia porque es una figura plana, por lo que haríamos de una esfera. ¿Ya? El volumen de la esfera es lo siguiente. Para sacar el volumen tenemos que aplicar la siguiente fórmula, que es volumen 4/3 pi por radio al cubo. Reemplazando esto, quedaría de la siguiente manera: 4/3 queda igual pi por el radio, que es 7.67, pero elevado esta vez al cubo. Haciendo esta multiplicación daría un volumen de 1890,5 centímetros al cubo, y ese sería el volumen de la esfera. Como último ejercicio, vamos a comprobar que el triángulo formado por ABC es un triángulo escaleno. ¿Qué es un triángulo escaleno? Pues un triángulo escaleno son los que tienen sus tres lados desiguales. Para comprobarlo vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sabemos que el lado AB mide 1.6 centímetros, el lado AC mide 1.9 centímetros y el lado BC mide 1.1 centímetros, por lo que AB es desigual a AC y AC es desigual a BC. Con esto sabemos que al tener sus tres lados desiguales podemos comprobar que es un triángulo escaleno. Comenzamos con el primer ejercicio, que se encuentra en la posición B4 o B3. Comenzamos con un triángulo escaleno que se caracteriza por tener sus tres lados y ángulos desiguales. En nuestro ejercicio tenemos un triángulo con lados A igual a 24 centímetros y B 32.6 centímetros. Para encontrar el tercer lado utilizaremos el teorema de Pitágoras, que establece que un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. Calculamos el lado C. C es igual al cuadrado, igual a al cuadrado más B al cuadrado. C al cuadrado quedaría con 32.6 al cuadrado más 24 al cuadrado. Entonces C quedaría igual a 1638.76. Le quitamos la raíz y simplificamos y sale a 46.48 centímetros la hipotenusa. Luego para encontrar los ángulos utilizamos la función tangente. Calculamos el ángulo B. Tangente de B igual a la fracción de 24 sobre 32.6. B es de aproximadamente el 33.4 el ángulo. Triángulo escaleno, cuando sus tres lados y ángulos son desiguales. El teorema o proposición que utilicé en este ejercicio fue: si dos ángulos de un triángulo son desiguales, el mayor del ángulo que se opone mayor lado. Hágase que CX igual a CA, trásese de AC
al ACX, es isósceles. Entonces, el ángulo CXA es igual al ángulo XAC. Ahora bien, el ángulo CXA mayor al ángulo B, también se tiene que el ángulo BAC mayor al ángulo XAC. Reemplazando esa desigualdad, el ángulo XAC por su igual al ángulo XA. Resulta el ángulo BAC mayor al ángulo CXA. Entonces, si el ángulo BAC mayor al ángulo CXA y el ángulo CXA mayor al ángulo B, entonces el ángulo BAC sería mayor y es mayor al ángulo B. En el ejercicio 14 tenemos que en la siguiente figura tenemos que encontrar X y el ángulo A, teniendo en cuenta que tenemos el ángulo opuesto al vértice, que es igual a 50 grados, y el de 45 grados, que es del otro triángulo. Tenemos el teorema que dice dos ángulos opuestos por el vértice son iguales, con los cuales vamos a encontrar el ángulo A. Como A es igual a 50 por el teorema que tenemos de arriba, ya que al ser opuesto al vértice son iguales al ángulo alterno interno del ángulo de 45 grados. Por eso el ángulo de 45 grados es igual al ángulo de arriba, que complementa o que entre la suma entre AX y el ángulo de Y son igual a 180 grados. Entonces ese ángulo vale 45. Entonces, para sacar X tenemos A más 45 grados, que es el ángulo alterno interno del de abajo, más X es igual a 180. Entonces despejamos X, porque X es el que queremos saber. Queda 180 grados menos los 50 grados, que es A, menos los 45 grados, que es el otro ángulo, es igual a X. Y X daría 85 grados. El último ejercicio, que es el número 15, tenemos la siguiente figura, en la cual tenemos que uno de sus lados vale 12, el otro 14, en el cual hay que encontrar X y Y, pero nos dice que X es igual a y que el perímetro es de 46 centímetros. Entonces, para sacar el perímetro tenemos que sumar todos sus lados, en el cual 46 es el perímetro, que es igual a X más Y, más 12 y más 14, que son los lados. Despejamos X y Y, tenemos 46 menos 12 y menos 14, que es igual a X más Y, que el resultado de esa resta es 20, que respectivamente es de X más Y. Y como los dos lados son iguales, entonces tocaría la mitad y la mitad a cada uno, ya que su suma da 20 y como los dos son iguales, sería que X es igual a 10 y Y es igual a 10.